Hola amigos de la Matrix Anunnaki. Hoy estamos comenzando nuestro primer programa en este canal que hemos creado junto con Yorlena para hablar sobre el tema que ya hemos estado platicando todos sobre lo que es la Matrix Anunnaki y cómo eh, nos manipulan dentro de ella. Hemos querido juntos hacer este canal para separar este contenido o esta información, separarla del canal de Despierta Este es el Tiempo, porque ya aquel canal es un canal ajustado que ya todo el mundo conoce, que sus temas son la denuncia al sistema religioso, denuncias a los falsos dioses. Pero en este canal estaremos tocando 850 documentos que hablan de cómo seríamos manipulados en una Matrix. Como siempre dejamos dicho de antemano, esto debemos tomarlo como una teoría. Sé que hay muchos que piensan de que ya nos estamos volviendo locos, pero es una teoría que debería ser tomada en cuenta. Y bueno, como ya les dije anteriormente, este es un canal hecho con Yorlena y traemos a nuestra otra anfitriona, aquí al canal y vamos a darle la bienvenida. Hola, Yorlena, ¿cómo estás? Hola William, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy estrenando el canal, espero que a las personas les gusten y bueno, vamos a tratar de llevar toda la información que tenemos, ¿no? Para seguir alimentando un poco esta teoría, que como tú dijiste bien, es una teoría, a quien le resuene, bienvenido sea, y bueno, estaremos sacando estos documentos poco a poco a la luz. Así es. Yorlena, bueno, em, ya sabes que vamos a leer un documento que me pasaste que se llama El despertar dentro de la Matrix y bueno, vamos a empezar a leerlo. También quiero decirles que tenemos unos puntos sobre este tema. De aquí se los quiero poner. Estos puntos son los siguientes. Em, el despertar en la Matrix. El ser, el cuerpo, el ser verdadero no es el cuerpo. Ese va a ser el punto número uno. Después tocaremos el desapego de lo físico y de lo emocional. Y por último estaremos tocando la urgencia del despertar en esta generación. Bueno, Yorlena, vamos a meterle mano a esto porque el documento es bastante amplio pero está muy interesante. Entonces yo iré leyendo, como siempre, iré leyendo el documento y en el momento en que me detenga, bueno, comenzamos a platicar sobre qué es lo que, bueno, ampliar un poco más la información. ¿Está Sí, bien? por supuesto. Ok. El despertar dentro de la Matrix. ¿Cómo se empieza a cuestionar la existencia en su conjunto? ¿Cómo se puede responder a la necesidad de buscar un sentido a la vida? Después de haber llegado a un punto en la vida que hace que uno concluya que esta vida es un error, esto no se siente bien, me siento atrapado, hay más en la vida que esto, no tiene sentido a mi existencia, etcétera. ¿Cómo se empieza un proceso de investigación, de procesamiento y búsqueda interior que permita la explosión de la ilusión y la revelación de la verdad interior? No hay manera fácil. La única manera es dejar a un lado todos los valores de la sociedad, todo lo que nos han enseñado, todo lo que parece ser necesario y empezar de cero. En otras palabras, hay que empezar sin ideas preconcebidas, prejuicios e influencias del exterior. Cada faceta de nuestra existencia, que es de valor aparente, debe ser analizada críticamente. No desde un punto de vista del bienestar físico, sino desde el punto de vista de su valor para el despertar espiritual y la viabilidad. El valor aparente o no de las cosas, espérame, el valor aparente o no de todas las facetas que nos afectan puede ser determinado por el individuo
en el individuo y un verdadero valor para el individuo es dado por la persona que utiliza los poderes de discernimiento desde dentro. Muchos no se sienten cómodos por lo que se les pide de ellos para ser aceptados en la sociedad. La sociedad dicta al individuo y limita el pensamiento, palabra y obra desde el primer momento de su vida. Los instintos, necesidades, deseos y emociones del cuerpo físico atrapan a los seres en las respuestas preprogramadas. Persistente y cada vez mayor es la programación de un cuerpo a lo largo de la vida y no permite que la conciencia interior se esfuerce. ¿Quieres ampliar algo hasta de lo que hemos leído? Esta es la primera hoja del documento. Sí, bueno, prácticamente estamos hablando del primer punto, ¿no? Que es el cuerpo físico como una cáscara impuesta, ¿no? Como algo que viene con una programación ya, con la que tenemos que empezar a luchar, y las preguntas que todos nos hacemos a lo largo de la vida, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que estoy cumpliendo ciertos conceptos que me da la sociedad, por qué sigo tan infeliz? ¿Por qué sigo preguntándome qué es lo que vine a hacer aquí? ¿No? Entonces, claro, tenemos un diseño impuesto, primero lo físico, que ya viene con un cuerpo, como una información emocional que tenemos que no obedecer, pero que estamos preprogramados para atenderlo. Entonces nos disociamos. Eso es lo que habla un poco la disociación de nuestra conciencia interna y de la conciencia del cuerpo mismo, ¿no? Que ya tiene una programación, ¿no? Y en lo que tenemos una lucha prácticamente permanente porque estamos, como lo dije antes, disociados. Así es. Y aparte nos sentimos realmente que no pertenecemos. Cuando uno empieza a mirar la vida desde un punto de vista crítico, no solamente la vida de los demás, porque creo que el mayor error que a veces cometemos es fijarnos en la vida de los demás, sino que cuando empezamos a fijarnos, a tratar de entender nuestra propia vida, nos damos cuenta de que es una vida que no tiene sentido. Y por eso estas preguntas existenciales que hace el documento al principio, cuando dice, déjame volver a leerlo, cuando dice, por ejemplo, ¿esta vida es un error? ¿Cuántas personas no se están preguntando en este momento si su vida es un error? ¿Cuántas personas no se estarán lamentando en este momento el haber nacido? Porque ven que su vida no tiene ningún sentido. Otra de las preguntas es, esto no se siente bien, o de las cuestiones que uno se hace. Esto no se siente bien. Me siento atrapado. Ves que para cualquier lado que te muevas, tus planes son frustrados, tus sueños no se dan. O sea, es como que estuvieras atrapado en algo que no te permite avanzar. Hay más en la vida que esto. Sí, exactamente, pero de eso se trata el documento. El documento habla desde el despertar. Y es así que nosotros, cuando estamos programados, quizás hace años atrás no hacíamos preguntas. Estas preguntas no venían tanto como ahora en este tiempo. Entonces las personas están cumpliendo patrones, pero se ven que inclusive comprando la casa, teniendo la familia, teniendo todo, se sienten vacíos, ¿no? ¿Por qué? Porque la información se le está dando a ellos, ¿no? Su programación se le está dando, pero no están sacando su conciencia interior. Y eso es lo que el ser humano, eso es lo que significa por ahora el despertar, que yo estoy buscando las informaciones que intrínsecamente están dentro de mí, que no están en la mente programada, sino en la conciencia. Y lo que estamos tratando es de sacar esa conciencia, de subir ese volumen a la conciencia. Y esas son las preguntas que se vienen y que no las puede ya, a estas alturas, ya no la puede responder ni la religión, ni la educación, ni nada, absolutamente nada, ¿no? Es algo más allá, que es ese despertar que estamos todos sintiendo. Así es. O muchos. Así es. Continuamos leyendo y dice la segunda página. Sin una fuerza interior, sin realización interna, a menudo lo que el cuerpo quiere puede no ser lo que la conciencia en su interior desea. La vida ha sido a menudo una pérdida total. En cada encarnación,
En varias ocasiones y a menudo, la conciencia interna, la mente interior, se da a conocer a la mente externa y nos hace cuestionarnos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, a dónde vamos, cuál es el significado de la existencia, por qué hay tanto dolor, sufrimiento e injusticia, por qué hay tanta confusión acerca de la vida y de la muerte, el cielo y el infierno, la existencia o no de Dios, etc. Estas preguntas, seriamente consideradas, hacen sacudir un ser en su interior más profundo. Hasta esta generación, las respuestas completas a estas preguntas no habían estado disponibles. Pero incluso ahora, por desgracia, la programación de esta existencia física puede ser tan grande, o la presión de los grupos pueden ser tan grandes, o las trampas en las que se han caído pueden ser tan grandes, que estos pensamientos son ignorados o desestimados o superficialmente reflexionados, a pesar del hecho de que las respuestas ya están disponibles. A medida que el tiempo de esta generación llega a su fin y la medida que más y más seres se vean obligados a cuestionar los sucesos y a medida de que más y más de estas preguntas inciden en la mente externa y a medida de que más y más personas experimentan visiones, sueños e intuiciones de la urgencia de responder a las preguntas anteriores en cada ser, se hará evidente. Guste o no estemos en la generación, cuando la verdad de todas las cosas, gústenos, nos guste o no, estamos en la generación cuando la verdad de las cosas, incluyendo la verdad de la propia existencia, ha de ser revelada. La gente ya no puede esconderse de tales preguntas. Les guste o no, a partir de ahora, las cosas del espíritu tendrán prioridad. Todos estarán en contacto con su conciencia interna y traerán dicha realización a su mente externa. Algunos no quieren someterse a esta realización. Algunos se niegan a creer que todo esto está sucediendo. No sé si quieras ampliar o continuamos a la página 3. No, bueno, en este punto es importante recalcar que lo que ellos quieren decir o explicar es que nosotros tenemos que distinguir que nosotros ya no somos un cuerpo, ¿no? En este punto tengo que decir que sobre todo en los últimos 30 años nos han dado una presión sobre el cuerpo, que si los deportes, que si el modelaje, que si el cuerpo perfecto, que si el cabello perfecto, eso era para que nosotros creemos que somos solamente un cuerpo. Y el despertar se trata de que ya esto no nos llena y nos estamos dando cuenta que no somos solamente un cuerpo. La matriz nos quiso llevar a ese extremo y nos está llevando, por eso los productos de belleza, todos esos ideales que están allí afuera, es para que nosotros estemos solamente en la parte externa, en el cuerpo. Pero, como se dice aquí, muchos están despertando su intuición y se están dando cuenta que es una pequeña trampa, porque mientras estamos metidos en la parte, vamos a decir, física, nos estamos atrofiando en la parte espiritual, ¿no? Y eso sí ha funcionado muy bien, pero sin embargo, como se dice un dicho, hasta la belleza cansa. Entonces ya las personas están diciendo, bueno, hay gente que ha alcanzado todo, el perfecto cabello, el perfecto cuerpo, la cantidad de dinero, pero siguen haciéndose preguntas existenciales, ¿no? Entonces creo que en este punto es bastante importante mirar que la persona que se está despertando está ya afirmando que no es solamente un cuerpo. Así mismo es. Solamente esto es una cáscara, ¿verdad? Una cáscara donde habita el verdadero ser. Solo que en este mundo donde vivimos nos han hecho creer de que esta cáscara es todo, ¿verdad? Que nosotros somos esto. Vamos a leer la tercera página que dice, pero la realización de la verdad va a pasar a todos. Independientemente de que lo admitan o no.
Los que persisten en la negación de lo que está sucediendo serán como avestruces que entierran sus cabezas en la arena. Ellos serán los más afectados. Mientras más rápido y suave se produzca la armonización de las dos mentes, o sea, la física externa y la espiritual interior, menos sufrimiento tendrá el individuo. Los que se niegan a ser honestos, incluso a sí mismos, van a sufrir más. De esta manera, la ilusión puede ser vista y la verdadera mente y conciencia interior se pueden traer a un primer plano, por lo que la verdadera naturaleza del ser puede ser expresada. La primera realización en nuestro despertar es que usted no es simplemente el cuerpo. El cuerpo es una cáscara que ha sido impuesta a los verdaderos seres. La cáscara tiene muchas características que son trampas para la conciencia al usarlo. Estas características incluyen 1. Componentes etérico y astral. 2. Un cuerpo emocional. 3. Un mecanismo de filtrado que borra la memoria cada vez que la conciencia se va y vuelve a entrar en un cuerpo físico. La cáscara se construye de tal manera que responda como una cuestión de reflejo a las influencias de programación presentes en el medio ambiente. Todas ellas han sido creadas específicamente como programas e incluyen el oxígeno, ciertos alimentos, alcohol, drogas, talismanes, la energía negativa del sexo, la radiación, los microbios, la influencia de las riquezas y la pobreza, etc. Algunos de estos agentes de programación son evitables, otros no lo son. La exposición a la programación se puede minimizar, sin embargo, la programación, la contaminación y la estimulación de los instintos y emociones, donde las manifestaciones y expresiones de una entidad son las manifestaciones y expresiones de la conciencia dentro de la cáscara, sino el efecto de la cáscara que ha sido programada para actuar en la forma que lo hace a través de 1. Código genético. 2. El ambiente. 3. Su cuerpo emocional. Y 4. El instinto heredado y aprendido con respuestas reflejas. En otras palabras, la mente interior y las esencias del ser interior pueden estar tan bloqueadas que la entidad se manifiesta de forma sencilla con los rasgos de la envoltura física, ya que han sido programados por los genes, ADN, alcohol, comida, sexo y otros factores ambientales que incluyen muchos otros tipos de portadores de energía negativa y que constantemente nos bombardean. Bombardea. El ser verdadero que ocupa el cuerpo puede ser totalmente suprimido desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte de la cáscara. Debido al mecanismo de filtrado que impide la retención de la memoria dentro de los cuerpos de forma importante, a menos que se pasen por alto los rasgos, los instintos, los programas y las emociones, la conciencia interna puede ser totalmente inhibida de expresarse de forma temporal o permanente, como sucede a menudo durante la vida de este cuerpo o de ese cuerpo. ¿Quieres ampliar un poco? Porque fuera de cámara, hace un rato, estábamos hablando de esto y con respecto a la música, por poner un ejemplo. Pero amplía esta partecita. Primero, sí, exacto. Primero voy a hablar un poco de lo que estábamos hablando de las cáscaras, ¿no? De las características, de por qué el cuerpo tiene también como un tipo de código. Ese código está compuesto por componentes etéricos, que sería la energía vital de cada cuerpo, ¿no? Y por un componente astral, un cuerpo emocional, ¿no? Que ya está imprimido, sea por familia, ¿no? Por ADN, por epigenética. Y tenemos la desventaja que ese cuerpo llega con unas experiencias que han sido ya en su memoria canceladas o borradas, ¿no? Bueno, aquí tenemos que decir que esa programación que nosotros recibimos desde afuera, desde que es el ambiente, desde el cuerpo emocional y todo eso, esto sí está reprogramado. Esto tú naces
Y directamente, como dice, puede ser que la conciencia sea reprimida completamente desde el nacimiento, porque ahí tenemos una cantidad de informaciones que van a ser reforzadas por nuestra cadena familiar. Es decir, no tenemos mucho que escoger en ese momento. Primero nos borraron la memoria, ¿no? No tenemos ningún conocimiento, tenemos una información epigenética que estamos arrastrando como cadenas, ¿no? Puede ser un trauma familiar, ¿no? Que ya con el nacimiento viene una marca y después viene una cantidad de factores de los cuales nosotros no podemos decidir, ahí decide nuestra familia. Y ya puede ser que si tocamos en una familia que sea dogmáticamente religiosa, completamente religiosa, puede ser que el verdadero ser, o una familia, vamos a decir, política, algo donde está muy pegado el dogma racista, qué sé yo. Entonces puede ser que la conciencia del ser sea reprimida y no aparezca, ¿no? Siendo un ser, ¿no? ¿Por qué? Porque está en ese momento, está suprimida eso y está todas las características físicas, corporales en él, ¿entiendes? Y si esa persona no empieza un despertar, está solamente escuchando a la mente, ¿no? Y su conciencia está completamente escondida, o sea, su conciencia del ser. De eso es lo que quiero hablar. ¿Qué son las cosas ambientales? Tenemos desde todo. Empieza desde si nacemos en un sitio donde están las 4 estaciones o solamente hay un tremendo sol. Ahí empieza todo. Después en uno donde se escucha mucha música o no se escucha nada. ¿Entiendes? Tenemos todos esos factores que van determinados, después los familiares, los culturales y todos los que están, ¿no? Y una de las cosas, estamos hablando, por ejemplo, con la música, ¿no? Hay países donde la música es muy... Bueno, todo el mundo escucha música, los niños pequeños ya nacen bailando merengue, ¿no? Y hay países donde, por ejemplo, aquí en Alemania, donde la música no tiene vida, ¿no? Aquí la gente no, y entonces, claro, se dicen que aquí somos fríos, o son fríos estas personas, pero es porque emocionalmente están, como no les gusta la música, están neutralizados. Mientras que en Latinoamérica todo lo hacemos con música. Diciembre con música, la iglesia con música, el despecho con música, el enamoramiento con música, ¿no? Esos son algunos de los factores de que estamos hablando acá sobre la reprogramación. ¿Y cómo influyen en lo emocional, verdad? Pues Para inhibir. Sí, o sea, las emociones, la conciencia nunca puede salir cuando las emociones son las que llevan la batuta en tu vida, ¿no? Un ser emocional no es un ser bueno, un ser emocional se aprende, un ser emocional dentro de todo esto, lo que aprendió a sufrir. Entonces mi madre sufre, yo sufro, mi abuela, mi tía, y todos vamos a sufrir, ¿no? Yo pido, tú pides, todos pedimos, algo así. Tú rezas, yo rezo, todos rezamos. Entonces eso es la influencia que tenemos nosotros y creemos que estar en modo de victimarios, siendo víctimas, somos seres emocionales y lo que somos es una comida energética para los oscuros, para la matriz, ¿no? Porque están las emociones por encima de la conciencia. Es decir, es un truco el estar emocionado prácticamente, el escuchar una música y que tu ánimo se tumbe o te sientas peor que como empezaste. Entonces es algo para drenar energía. Por eso es que la conciencia, y hablamos siempre del silencio, la conciencia es cuando nosotros estamos neutral, ¿no? Y apagamos un poco las emociones, porque las emociones vienen simplemente de la reprogramación de la mente, de la programación que nos han dado. Pero cuando acallamos un poco esto y somos un poco neutrales, asoma la conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque durante años nos han dado cosas para drenar nuestras energías. Y hablamos muchas veces, tocamos un tema hoy sobre la música, ¿no? La música, bueno, estamos hablando de que casi todos los músicos tienen un final triste, ¿no? Tienen muchos problemas en su vida. Hay cantidades de casos, podemos hablar de miles de casos donde la música, siendo servidora de este encantamiento, porque eso es un tipo de encantamiento para el ser humano, así como cuando un político habla y todo el mundo se calla la boca y le gusta escuchar, la música es un estilo de encantamiento para nosotros, ¿no? Y en ese momento de encantamiento están, por supuesto, entidades parasitarias astrales que están gozando del sufrimiento o de las emociones que estamos dando. Nosotros también podemos ir a un concierto de música electrónica y también ponemos el corazón por 7, 8 horas
a un ritmo cardíaco que no es sano y que no es el natural, y ahí estamos entregando también una cantidad de energía de negativa. En el momento nos sentimos totalmente llenos de energía, pero salimos de ahí y estamos totalmente desgastados, ¿no? Esas cosas. O vamos a un concierto donde el que canta, canta que nunca te amaré como yo, todo el mundo que, o sea, que algo terrorífico, o sea, el que está en pareja va a llegar a su casa decepcionado, porque le cantaron todo el tiempo sobre un despecho. Esas cosas, por supuesto, también hacen que el ser humano suelte emociones que están en el inconsciente, ¿no? Y las llame, ¿no? Hablamos sobre los traumas. Cuando hay un padre que llega siempre el fin de semana tomado y pone la música alta porque empieza a pelear con la madre, esa música alta que puso en el futuro a ese adulto, cada vez que escuche esa música, lo va a pegar con un trauma infantil. Entonces, en ese momento, están drenando también nuestras energías, ¿no? Hablando sobre... Sí, es interesantísimo lo que estás diciendo, porque de verdad que sí. Parece que sucede de esa manera. Y yo te contaba que cuando yo te había hecho más o menos un recuento, mientras platicabas de eso, que cuando yo era músico, cuando yo comencé como músico, yo empecé con 14 años. Primero como cantante, luego ya después como músico. Y sí, definitivamente eres mejor cantante cuando sabes interpretar. O sea, sentir lo que estás haciendo, lo que estás cantando. Y de esa manera no solamente te están drenando a ti porque tú estás poniendo todos tus sentimientos dentro de una letra musical, sino que también aquellas personas que te están escuchando, que pueden estar pasando por un momento amoroso muy difícil, también se los chupa la cabra, ¿verdad? Se lo lleva la llorona, ¿verdad? Por lo mismo, porque es bueno, los invitamos al tema que tocamos la vez pasada, que ya está colocado aquí en el nuevo canal. ¿Quién te está drenando? ¿Quién drena tus energías? Y podrán entender más o menos por qué estamos hablando y sobre todo de esto del drenaje de energía, porque si de verdad vivimos dentro de un sistema controlado por una inteligencia artificial, o sea, una simulación, la energía es lo vital. Yo no sé si has oído hablar del libro el libro La Granja Humana de Salvador Freixedo. Muchas personas se dicen, bueno, pero ¿por qué les interesa nuestra energía? A veces pensamos de que estos dioses se alimentan de nuestros cuerpos físicos. No se están alimentando de nuestros cuerpos físicos. No pueden. Tampoco son dioses. Se están alimentando de nuestras energías. De nuestras energías. De esa es su batería. Energía. Y esas son baterías. ¿Por qué? Porque es la energía la que le da vida a este sistema. Para sustentar la matriz. Sí. Exactamente, para sustentar este sistema cerrado en que vivimos. Como ya saben, estamos... es una teoría, pero estamos asumiendo en este momento de que podría ser una realidad y por eso hablamos como que lo es. Pero recuerden, es una teoría. Continuamos leyendo y dice, nos habíamos quedado, esto sucede a menudo durante la vida de este cuerpo. Esto ha ocurrido a menudo y en varias ocasiones en el pasado. En el día de hoy, muchos seres que han venido de otros niveles, ámbitos y dimensiones para ayudar a este plano, han sido atrapados por estos organismos y sus mecanismos y se han rendido inertes. Lo importante es darse cuenta de que el ser es la conciencia interior de un cuerpo físico, pero ciertamente no es el cuerpo. Lo vuelvo y lo repito. Lo importante es darse cuenta de que el ser es la conciencia interior de un cuerpo físico, pero ciertamente no es el cuerpo físico. Con esta realización, el ser es capaz de diferenciar de inmediato lo que es del cuerpo y lo que es del verdadero ser interior. Uno puede ver
lo que pertenece al cuerpo físico y reconocer qué parte de esto es necesario para la expresión del ser y qué cosas son trampas que hay que evitar a toda costa. Al ver estas dos cosas separadas, las cosas del cuerpo físico y las cosas del ser verdadero, se puede permitir un análisis mucho más detallado de las cosas del ser verdadero. Se trata pues del camino hacia la realización de uno mismo. Uno puede distinguir más fácilmente y discernir lo que pertenece a la conciencia interior. Uno puede aprender la manera de eludir bloqueos en el cuerpo con el fin de ponerse en contacto con la conciencia interna. El ser real, de esa forma... Espérame, déjame volverlo a repetir porque yo me perdí aquí. Uno puede aprender la manera de eludir bloqueos en el cuerpo con el fin de ponerse en contacto con la conciencia interna, el ser real. De esa forma, uno puede saber más de uno mismo y se puede expresar con su verdadera naturaleza. Es sólo cuando se logra esta primera realización que el ser puede tener un reconocimiento de ser libre. Esta diferenciación luego permite explorar de forma más completa y con gran detalle los aspectos que conducen a la autorrealización. ¿Quieres ampliar algo ahí? Sí, bueno, tenemos en este caso lo que nosotros hablamos que de las emociones, por ejemplo, y de aquellos factores que reprograman a nuestro cuerpo, aquellas emociones, lo que nosotros queremos es que si las personas, por ejemplo, pueden reconocer esto, pueden entonces limitarse, ¿no? En algunos de estos programas, ¿no? Pueden evitarse, y los que no se puedan evitar, entonces las personas tienen cómo poder por lo menos dejar que estos programas no les afecten tanto, porque no podemos evitarlo del todo. Entonces, existe algo muy importante en este punto, que es que se dice que el ser humano, cuando nosotros sabemos que afuera están esos factores que nos reprograman, pero que son como una voz, vamos a decirlo así. La voz es un programa que está mandándote una cantidad de informaciones, incluso te está poniendo a veces en contra del ser, ¿no? Que es cuando tú te autocriticas, te autovictimizas y pare de contar. Cuando uno deja de hacer eso porque reconoce el programa, ¿qué pasa? Que la voz, que el ser interior, que la conciencia interior se hace presente, y nosotros por naturaleza tenemos una inteligencia, porque aunque a nosotros nos borraron la memoria de todas nuestras vidas, hay una huella dentro del ser que es la intuición, que es la que nos hace reconocer la verdad y discernir la mentira y la verdad, la programación y lo natural, ¿no? Entonces, hablamos de que utilizando ese método, sabiendo que nosotros estamos reprogramados y evitando la programación y controlando nuestras emociones, podemos entonces claramente confiar un poco más en nuestra intuición, porque nuestra intuición nos llevará, porque es la huella de memoria que nos borraron, pero que está allí, nos llevará a tomar decisiones que sean, ¿no? Incluso las preguntas que nadie te puede contestar están dentro de ti, ¿no? Y están esperando que tú reconozcas el programa y que empieces a reconocer, a controlar tus emociones para que puedan abrirte paso a estas cosas. Después te darás cuenta, bueno, qué fácil era o qué difícil me lo puse. Claro, porque la programación lo que hace es ponerte la vida difícil. Hablamos de la dualidad también del ser interior y del ser físico. Una va por aquí y otra va por el otro lado. Y es una batalla campal. Al nosotros reconocer que el cuerpo, que no somos un cuerpo, empezamos a controlar el cuerpo. Ya el cuerpo no nos controla a nosotros, ¿no? Igual, si yo sé que una música me pone muy triste, entonces yo la evito. Y si la quiero escuchar, me neutralizo, ¿no? Me puede gustar mucho el cantante, me gusta la voz, pero no me voy a identificar como víctima de esa historia que está contando esa persona, ¿no? Así más o menos, ¿no? Bueno. ¿Víctima o protagonista? Porque pues, la canción también puede ser muy, ¿verdad? Sí, muy enamorativa. Bueno, no sé si existe esa palabra, pero si no, ya la inventamos.
Eh, continuamos leyendo. Según la conciencia de sí mismo se expanda o se libere, también se puede ampliar en los detalles de la propia identidad, el origen, etc. Este reconocimiento inicial del cuerpo y de la conciencia como dos partes diferenciadas permiten también la realización de que ciertas cosas en la vida de uno son parte del cuerpo. Y en la medida que el cuerpo es una parte, en la medida que el cuerpo es una parte impuesta de la ilusión, del sistema del mal, del plan del usurpador para explotar a los verdaderos seres, entonces te vas dando cuenta de que estos aspectos del cuerpo son también parte de la imposición y de la ilusión. Estas cosas del cuerpo, por supuesto, son las siguientes. Y ahí vamos con lo que acababas de mencionar. Las emociones y los instintos. 2. Los accesorios que van con estas emociones. El matrimonio, la familia, los niños, las posesiones y diversos apetitos alimenticios y sexuales, etc. 3. El ego. El ser se da cuenta de que si una separación de las cosas del cuerpo de la conciencia interna se hace con el fin de permitir la expresión más completa de la verdadera conciencia interior, entonces estos elementos de anclaje del cuerpo pueden ser separados del ser verdadero. Amplía eso, chica. No, bueno, eso, bueno, aunque no se crea, se trata del desapego. Y eso es un desapego que libera al ser verdadero, ¿no? Es la liberación del ser verdadero, pero no es el desapego de que no me importa mi familia, de que no, sino otra vez es el desapego de lo que generan las emociones. Por ejemplo, lo más fácil es tener miedo por los hijos. El tener permanente miedo por los hijos es un apego porque nos enseñaron a querer. O sea, el padre quiere cuando se preocupa cuando tiene miedo por los hijos. Esa es la forma que nos enseñaron a querer. Esas emociones nos matan. El muchacho va a la esquina o la muchacha y nosotros no dormimos, no vivimos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se trata de eso. Yo me desapego en el momento que yo confío en mi hijo y confío en que todo va a salir bien, ¿entiendes? Entonces, ahí estoy mostrando un desapego, no es un desinterés. Es un desapego a la emoción que me hace sufrir y que hace sufrir a la otra persona. Porque a los muchachos no les gustan cuando uno anda detrás de ellos con miedo, ¿no? Eso es igual que decir tú no sabes hacer nada. Eso es cuando la impresión que uno le da a nuestros hijos cuando nosotros andamos todo el tiempo con miedo, ¿no? De que ellos no crecen, de que ellos no saben pensar, de que ellos no son independientes. Entonces es una emoción simplemente negativa, pero nos las enseñaron que era amor de padre y de madre era ese, ¿no? Y de eso se trata este punto, del desapego por las cosas que es como el matrimonio, la familia, los niños, las posesiones, toda aquella cosa que naturalmente amor está igual a miedo en este sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Perder el miedo. Perder el miedo. En este punto 2 tenemos un subpunto que es ese. Y es lo que acabo de poner en pantalla. Desapego no es igual a indiferencia, a falta de amor. Es simplemente, o desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado, es simplemente ser libre de esas emociones, de esos miedos, y darle la libertad a los que están debajo de nosotros, o por ejemplo, cuando son los hijos, entonces darles la libertad de que sean ellos como individuos, que no vivan la vida de nosotros, sino que vivan su propia vida. Y cuando lo hacemos, ellos se sienten bien y hacen las cosas bien porque saben que sus padres están confiando en que ellos lo harán bien. ¿Verdad? Sí, exactamente. Lastimosamente, esta frasecita o esta palabra es muy mal interpretada. Entendida. Muy mal entendida, porque recuerdo que en alguna ocasión, no recuerdo en qué video, que hablé sobre el desapego, alguien escribió
Qué triste es pensar de esa manera, que un padre tenga que abandonar a sus hijos por seguir su búsqueda de la verdad. Y No, 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 ese eso es lo que se simplemente, toma como sí, idea del pero sí. desapego. Pero por eso el conocimiento da bastante, da mucho. El conocimiento es, si uno escucha de qué estamos hablando sobre un desapego y lo que estamos diciendo es soltar el miedo, ¿no? Es decir, me están drenando toda la vida porque me enseñaron, primero lo hablamos en el otro programa de qué es el amor. Nos enseñaron un amor torcido para que tuviéramos miedo, para que nos estuvieran drenando todo el día, ¿no? Y que estuviéramos siempre en el cuerpo físico, porque tenemos que recordar que primero nos ponen los ideales, después nos ponen los cuerpos perfectos, después nos ponen las caras perfectas, después entonces nos ponen tenemos emociones. Y al final estas emociones y estos miedos otra vez vuelven al cuerpo en forma de enfermedades. Entonces estamos toda nuestra vida luchando por el cuerpo y con el cuerpo. En realidad es solamente un truco para que nosotros no lleguemos a desarrollar nuestra conciencia y nuestro ser verdadero, porque estamos ocupados con una cáscara que es una bomba química, ¿no? Y que responde a toda esta programación que es oscura, porque yo en mi parte de medicina puedo decir que cada emoción es un choque para el cuerpo. La biodecodificación de enfermedades, sabemos nosotros que por medio de miedos y pérdidas tenemos muchas mujeres y hombres tienen cáncer, ¿no? Después de un choque de esto. Entonces, por eso hablamos de que cuando entendemos que somos un cuerpo, una de las cosas más importantes es neutralizar las emociones y aprender a amar con el desapego y la confianza, ¿sí? Con el entusiasmo, que es lo que no hacemos, porque nosotros estamos todo el día en una programación de pesimismo. Y si alguien no me cree, que prenda el televisor y vea 24 horas televisión, a ver qué noticia le sale. Y eso también es una parte de la programación que nos han hecho, porque como tenemos un tiempo de despertar, y ese despertar no le conviene a mucha gente, no le conviene a los políticos porque cada vez tenemos menos interés en ello, no le conviene, a nadie le conviene. Ya sabemos que todas las cosas que nos están haciendo es para que por un lado o por el otro lleguemos a preocuparnos solamente por cosas exteriores, no las internas, ¿no? Entonces, pareciera que hay una desesperación y por eso ahora lo más recurrente y lo más efectivo es tener en la televisión 24/7 malas noticias para que nosotros entonces, si estamos despertando con tanta mala noticia, sigamos en el sueño profundo. Así es, así es. Entonces, podemos hasta este punto, porque ya estamos en el punto 2, podemos resumir que el primer paso para el despertar comienza cuando comprendemos que no somos un cuerpo físico. El cuerpo funciona como una cáscara programada para condicionarnos. Borra memorias, nos ata con instintos y emociones y responde a las influencias externas. La verdadera identidad es la conciencia interior, el ser que habita dentro. Reconocer esta separación es el primer paso hacia la libertad o el despertar. Como segundo punto, el desapego de lo físico y de lo emocional, ¿verdad? Y este es el segundo paso para el despertar, ¿verdad? Parecerá duro para muchos, para mí lo fue. Créanme, de verdad, para mí fue muy duro el enfrentarme a eso, al desapego. Al desapego no solamente, bueno, como yo siempre les he contado cuando les he dicho, yo con mis hijos era un látigo. Quería saber en todo momento dónde estaban, quería saber todo de sus vidas. Imagínate, con hijos ya adultos y yo quería estar pendiente de ellos como si yo fuera el Dios de ellos. Y cuando empecé a escuchar sobre esto y que nunca iba a poder evolucionar, nunca iba a poder salir del hoyo en que me encontraba dentro de este sistema, si no empezaba a soltar esos miedos, porque lo mío definitivamente, yo los reconozco, eran miedos.
tenía miedo de que se montaran en un avión porque yo le tengo miedo a los aviones, tenía miedo de que se fueran a Honduras porque sé que es un país violento y que yo pensaba de que cualquier cosa les podría pasar, tenía miedo de que se metieran con X o Y es mujer, en el caso de mi hijo varón o de mis hijas mayores hembra, que no me gustaba ningún tipo para ellas, ¿verdad? Entonces, porque no quería que fracasaran, miedos, miedos y más miedo. Y eso es lo que nos enseña el sistema, ¿verdad? Entonces, cuando me tuve que enfrentar con eso, tuve que tomar una decisión. Y de verdad, hoy me doy cuenta que eso también lo necesitaban ellos. Sí. Eso también lo necesitaban ellos. Me he empezado a desapegar también de lo que es lo material. Cuando uno llega a este país, aquí en Estados Unidos, y bueno, me imagino que tú también en Alemania, cuando llegaste, te diste cuenta de que tu vida en Venezuela era nada en comparación a lo que estabas viviendo, que tenías la posibilidad, la libertad de poder, sí, trabajas duro, pero también puedes obtener ciertas cosas mucho más fácil que en los países. Entonces te empiezas a llenar de materia, de cosas materiales. Empiezas a amar eso de lo material. Y te empiezas a comprar esto, te empiezas a comprar cosas que ya ni necesitas. Y hasta eso uno tiene que empezar a evitar. Sí, Y sí, porque son me he apegos, ido son soltando de apegos. todo. ¿Cómo? ¿Sí? Y ese punto que habla sobre lo material, exactamente eso es lo que que tengamos que la necesidad siempre de comprar algo. Eso es ansiedad. Ujú. Eso cuando no hay, eso es una ansiedad y la ansiedad viene porque los estados emocionales están permanentes, latentes dentro de nosotros. Sentimos soledad, sentimos ya dolor, tenemos miedos, ¿no? Y eso nos llevan, cuando ponen tantas propagandas de ventas y todo eso, empezamos a llenarnos de cosas materiales porque no sabemos qué es lo que nos hace falta. Y lo que nos hace falta es un equilibrio interno, ¿no? Pero el sistema se conoce bien lo que provoca un miedo permanente, que es en donde nos tienen ocupados. Y entonces, claro, el ser responde con una compra desmesurada o empeñándose para comprar cosas que a la larga no la necesitan y no lo hacen feliz. Exactamente. Más bien son cosas que a la larga lo que hacen es atarnos. ¿Ya claro? Nos atan. Nos atan no solamente a esta vida, sino que nos atan a este cuerpo. ¿Cuántas personas que tienen muchas posesiones, mucho dinero, a la hora de la muerte no se pueden ir tranquilos y se van sufriendo porque no quieren irse? No por el amor a la familia quizás, sino a las cosas que están dejando atrás, a las cosas materiales. ¿Verdad? Sí. Siempre el cuerpo va a buscar cómo aferrarse a las Sí, cosas. exactamente, porque es de la naturaleza del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo como está totalmente limitado, entonces, claro, nosotros el primer miedo que nosotros tenemos es a la muerte y entonces vivimos como que nos fuéramos a perpetuar en esta vida permanentemente. Y este cuerpo lo que hace es, en algún momento empieza a caducar, ¿no? Como es todo, todos sabemos que esto es transitorio, ¿no? Y lo único que queda en realidad es el conocimiento o parte del conocimiento, por lo menos. Ujú. Y bueno, y yo creo que el reconocer que podemos por lo menos cambiar un poco en este momento, en esta realidad virtual, podemos empezar a cambiar un poco esas cosas para encontrar la tranquilidad, porque en el ser, en el verdadero ser, la felicidad es igual a la paz y la tranquilidad y la justicia. Eso es para el ser, para el verdadero ser, lo que es la vida o la felicidad. Ahora que estábamos tocando este punto, me vino algo a la mente. Bueno, como la mayoría de todos saben, yo fui religioso por 22 años y todavía recuerdo muchos versículos bíblicos y recuerdo aquella frase de Jesús cuando dijo de que eh, nosotros, aunque vivimos en este mundo, realmente no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Nos han hecho creer de que somos parte de este mundo, que somos originarios de este mundo. Pero si la teoría es real, estamos encarcelados en este mundo creado. Lo que pasa es que esa percepción
y en un video anterior que saqué hace unos días atrás, sé que es muy complicado de entender porque se habla con muchas palabras tecnológicas, pero han dividido, han particionado la percepción del ser humano para mostrarnos lo que no es como lo que es. Nos han mostrado algo que es un espejo y nosotros creemos que es la realidad. Entonces, ¿pero por qué? Porque inconscientemente creemos de que somos parte de este mundo, que somos parte de este sistema. Entonces, bueno, es tremendo y qué bien que estamos tocando este tema porque sé que van a sacar de dudas a muchos Sí, sí, pero al respecto del despertar, porque muchas personas me dicen en los comentarios, bueno, William, ¿y cómo es posible? Si es real lo que es esta teoría, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo vamos a despertar? Despacio, todo tiene su momento. Estamos soltando documentación, estamos soltando información que nos llevará, porque aquí ni Yorlena ni yo les vamos a salvar. Pero a través de la información y del conocimiento, tú podrás encontrar tu salida de escape. ¿Verdad? exactamente. Nosotros acá lo que hacemos es quizás dar un poco como una herramienta, un poco eso se puede decir como una herramienta, porque aquí no hay nada religioso. Aquí estamos hablando de las cosas que se pueden poner en práctica para que nosotros mejoremos como personas, porque al nosotros empezar a dominar nuestras emociones, a saber hasta dónde podemos darle al cuerpo y qué es lo que podemos restringir y para no ser afectados, entonces lo que estamos dando es una herramienta para vivir en el mundo sin ser del mundo. Eso es lo que queremos. O sea, porque si es un mundo que está lleno de artimañas para que nosotros terminemos como terminan todas las personas, ¿eh? Todas. Yo vivo en Alemania, donde la gente tiene un poder adquisitivo enorme y a la misma vez el país con más personas con depresión. Entonces no quiere decir que el tener un trabajo estable, el tener una casa grande, el tener es lo que el hombre, lo que el ser humano quiere o necesita, porque si no aquí estuvieran todos saltando en una pata. Vamos a ver. Y es, sin embargo, el país con unos de depresión enorme, porque la gente está vacía. Y ese vacío es porque el despertar, las preguntas, y hay muy pocas respuestas en este sistema, ¿no? Porque estamos ocupados con los temas de que si estoy enfermo, de que si me dejaron, de que si mi hijo no me hace caso, de que si aquel hiperencejo no hace lo que yo quiera. Así es que vivimos, así fue que nos enseñaron, ¿no? Entonces, por esa razón, todos estamos esparcidos y estamos, ¿cómo se llama? No, sí, disperso. El alma por un lado, el espíritu por el otro, el cuerpo hace lo que le da la gana. ¿Y quién se va a sentir bien así? ¿Quién se va a sentir bien en esa fragmentación? Luchando en 3 niveles, cada persona con una lucha interna. Tristemente es así. No, hasta ahí es a donde están llevando a un nivel de desesperación tremendo donde la persona no sabe ni siquiera quién es. Exactamente. Vamos a continuar leyendo porque ya vamos a caer en el tercer punto. Y dice lo siguiente: por lo tanto, el primer paso para despertar es darse cuenta de que el ser verdadero no es el cuerpo. De hecho, el cuerpo es meramente una cáscara que se utiliza para expresarse en lo físico. Pero, como he dicho, esta capa puede ser programada por factores externos y sus propios mecanismos heredados para actuar bajo circunstancias independientemente de la conciencia dentro de ella y muchas veces de manera contraria a los intereses de esa conciencia. El segundo paso en el despertar es la realización de la necesidad de la separación del cuerpo y las cosas del cuerpo, incluyendo los factores externos que actúan sobre ella, por lo que el ser verdadero puede expresarse. De esa manera, el uso del cuerpo puede ser utilizado por el verdadero ser interior y expresar su verdadera identidad, y no como suele suceder cuando el cuerpo entierra al ser divino interior y lo hace ineficaz. Este desprendimiento pasará por alto la mente externa y por parte de la contaminación de los agentes externos. Así
que así como gran parte de las propiedades heredadas, incluyendo los defectos del cuerpo, una realización interna de estos dos pasos necesita ser alcanzada. La programación externa del cuerpo debe ser minimizada. Todos los accesorios deben ser vistos como métodos de posible explotación y son perjudiciales para la naturaleza del ser verdadero. Todos los seres humanos se han visto atrapados en un tío vivo emocional durante mucho tiempo, y el hecho de que hayan sido programados y explotados hace que se necesite una gran cantidad de coraje para, en primer lugar, reconocer que esto es así, y en segundo lugar, para hacer algo al respecto. Debido a que se necesita el cuerpo para la expresión de este plano y porque está sujeto a la programación y porque no toda la programación se puede evitar, se pueden tomar medidas para minimizar la programación. El desapego no significa el desarrollo de una actitud de no me importa. Significa no estar vinculados por las emociones y los instintos hasta el punto de ser explotados por estas emociones y no vivir con el miedo a la pérdida de aquello a lo que uno está obligado. Significa vivir sin el temor. Mientras estemos en lo físico, hay que estar en el mundo, pero sin ser del mundo, como lo estábamos explicando anteriormente. El desapego y la pérdida de la emoción permiten una visión más equilibrada de las cosas, y las cuestiones que crean emocionantes son vistas como parte de la ilusión. Cuando no hay un vínculo emocional con los atributos de la raza, el ego, la religión, la cultura, el patrimonio, etc., el significado y la destructividad del racismo, el patriotismo, el egoísmo, la intolerancia religiosa, el antagonismo cultural y la disparidad de la riqueza se perderá muy rápidamente. Todo ser que en este plano se ha hecho las grandes preguntas es objeto de presión por el parte del sistema. El verdadero despertar del ser estriba en conocerse a sí mismo, descubrir y conectar con su esencia interior. El sistema proporciona a dichos seres que se cuestionan y preguntan unas formas de despertar su espiritualidad basadas en la sutilización de la materia, es la llamada ascensión espiritual. Activaciones de las capas del ADN, o sea, de la materia, de la glándula pineal, etc., que llevan a cambiar el nivel del juego dentro de esta realidad virtual, con acceso a experimentar otras realidades o dimensiones del mismo. Todo preparado para que el ser caiga de nuevo dentro del sistema y continúe su letargo. Esto consiste en la llamada cosecha, donde se intenta polarizar a los seres que empiezan a cuestionarse con las preguntas con que abrimos en este artículo. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Voy a repetir nuevamente esto para si no queda claro, si no quedó claro para muchos, porque a mí me quedó así, creo que por la forma en que lo leí, no me quedó claro. Todo ser que en este plano se ha hecho las grandes preguntas es objeto a presión por parte del sistema. El verdadero despertar del ser estriba en conocerse a sí mismo, descubrir y conectar con su esencia interior. Ahora, dice, el sistema proporciona a dichos seres que se cuestionan y preguntan unas formas de despertar su espiritualidad basadas en la sutilización de la materia. Es la llamada ascensión espiritual. También en las activaciones de las capas de ADN materia, que es la materia, y la glándula pineal, que llevarán a cambiar el nivel del juego dentro de esta realidad virtual con acceso a experimentar otras realidades o dimensiones del mismo. Todo eso está preparado para que el ser vuelva a caer de nuevo dentro del mismo sistema y que continúe su letargo. En eso consiste la llamada cosecha, donde se intenta polarizar a los seres que empiezan a cuestionarse, haciéndose las preguntas con las que abrimos este artículo. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Esto me parece que está muy duro. Sí, es muy duro. Para muchos que estamos dentro de la misma búsqueda. ¿Puedes ampliar?
Sí. mi Yorlenita. Bueno, tenemos aquí lo que las llamadas cosechas, que sí, cuando el ser humano empieza a despertar, se hace una serie de preguntas, estas preguntas que quién soy, por qué vine y todo eso, hay una cantidad detrás de esa matriz de otra vez, ¿cómo decir? Unas ofertas, vamos a decirlo así, unas ofertas de la ascensión, de la falsa espiritualidad, y para cada gusto, es lo más importante, siempre hay un grupo. Siempre hay un maestro, siempre hay un pastor, ¿no? Que lo que hace es, dentro de la matriz, solamente asegurar que pasen los jugadores a un juego más arriba, pero que no se salgan de la matriz. ¿Eh? Un juego más, en una densidad quizás diferente, pero dentro de la misma matriz. ¿Eh? Y de eso se trata la urgencia que nosotros tenemos, bueno, la urgencia, yo hablo por mí, la urgencia que tengo del conocimiento, ¿no? Porque en realidad las trampas están en todos lados, ¿no? Acuérdate que lo importante es que esa cantidad de seres que pueden crear una masa crítica para despertar la verdadera conciencia, se siga durmiendo, pero con una esperanza, en un engaño, ¿no? Y nos ponen las trampitas que tenemos, ¿no? Pero en realidad aquí la cuestión, esta teoría es fácil. Esta teoría te dice a ti, vuelve a ti. Agarra el camino y vuelve a casa, vuelve a ti. Y la matriz nos ha puesto siempre afuera. No existe una fragmentación más grande que la dualidad de este sistema. El hecho de poner una frontera y crear una raza, y aparte de esa, esclavizarla para que nos queden a nosotros por los siglos de los siglos, nos queden a nosotros marcados, ¿no? Y que tengamos que vivir con la historia, porque para colmo de mal, aparte de eso, te dan historia, le dan historia a nuestros hijos, una historia que inventaron ellos para dividirnos, y entonces el niño que está hambriento de conocimiento verdadero, porque en él está el ser despierto todavía, lo duermen, ¿no? Y cuando el adulto, cuando el niño está dormido y cuando llega grande y se hace una pregunta, ahí están los grupos de ascensión. ¿Para qué? Para seguir cortando la cabeza de ese ser, ¿eh? Para que ese ser no llegue a donde tenga que llegar, porque es para el sistema un peligro, es un peligro, ¿no? La lucha en esto es en contra de los seres verdaderos. La cantidad de jugadores que están afuera tratando de que una cantidad de personas no lleguen a la meta es muy, muy, muy grande. Y de eso se trata este artículo, ¿no? De ofrecer esa falsa espiritualidad que en realidad es una ilusión, ¿no? En lo que estamos es una ilusión. Por eso es crucial, porque según esta teoría, en esta generación se desmantela el sistema. Eso me parece muy interesante. O sea que la generación que se está haciendo ahorita mismo las preguntas del ser, las verá, serán vistas por ellos mismos. Sus respuestas, ¿no? Las tendrán ellos mismos. Las tendrán. Y como hablamos, aquí no hay mucho que hacer. Aquí hay que soltar dos cosas: el ego, ¿no? Entender que estamos programados y que todo lo que está afuera es para que nosotros creamos una guerra interna. Devastar el cuerpo y la mente a través de las emociones. Agotar al verdadero ser a través de los miedos. Atrapar al cuerpo humano a través de la creencia, y es la creencia completa, desde la evolución que nos pusieron, ¿né? Hasta la muerte, ¿né? Porque una cosa, nosotros nos vamos reprogramando ya que cumplimos 52, 54, 55, 60, ya me voy a morir, 61, ya me estoy muriendo, 62, ya estoy muerto, estoy en silla de ruedas. Así es que vamos nosotros. Así estamos nosotros, reprogramados. Así mismo. ¿No? Entonces, sí, es interesante saber que hay un conocimiento que podemos por lo menos sacar de ellos, porque si una persona, yo en la parte de medicina, si yo puedo ayudar a alguien
verdaderamente en la parte de medicina es cuando le hablo y le ayudo a quitarle los miedos. Cuando los doctores hiciéramos esto, no tuviéramos que utilizar tantos medicamentos. Pero claro, el sistema quiere que utilicen los medicamentos, entonces, por eso es que los doctores no hablan del miedo, que es la causa de muerte número 1 en el mundo. El miedo. Sí. Por el miedo tenemos infarto, tenemos ACV, por el miedo tenemos, por el mismo miedo hasta conducimos mal, por el miedo se suicidan las personas. Por miedo se alcoholizan, por miedo se meten droga, ¿no? Entonces eso es el programa donde nosotros estamos viviendo y si no fuera así, si de verdad tuviéramos una justicia como tiene que ser, no sería bueno controlar las drogas, no sería bueno, no, pero no es así, porque en el juego a donde estamos nos ponen todos los peligros, es un juego, y nos ponen todos los peligros, y ven a qué agarra el jugador. El jugador cuando está corriendo, él encuentra todo para distraerse, ¿no? Entonces hay droga, hay mujeres, hay de todo lo que uno puede tener o lo que el ser humano puede tener para ver si pasa al segundo nivel o no. Bueno, nosotros, las personas que están despertando, están pasando esos niveles, están dando un salto. ¿Por qué? Porque acaban de entender el juego. Lastimosamente aparecen ciertos grupos espiritualistas también que con sus enseñanzas también atrapan al jugador. Quizás no lo van a dormir, pero le van a demorar el paso. Sí, exacto, ¿verdad? Exacto. Lo van a demorar. Yorlena, me pareció fantástico este programa sobre el despertar dentro de la Matrix. Yo quisiera decir de que estamos en una generación crucial. La verdad ya no puede ocultarse y cada vez hay más personas que sienten el llamado interior con preguntas profundas. Lo decía en un video, en el video sobre la física cuántica. No es de pensar alto, no es de vibrar alto, eso no es la solución. Tenemos que empezar a pensar profundo. Tú, por otro lado, siempre dices, tenemos que sentarnos y observar. Quien observa el juego sabe cómo se maneja y sabe cómo defenderse y sabe cómo escapar. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? El sistema responde con trampas disfrazadas de espiritualidad, pero el verdadero despertar consiste, dilo tú, en mirar. ¿Y? En mirarse hacia adentro. Sí, en observar, en ir al camino de nosotros mismos. Y cuando nosotros hacemos esto, empezamos a sentir un amor que es inmenso, un amor que nos conecta. Y hay una clave por qué es eso, porque el que observa y aprende a observar de primera mano empieza a no hacer más juicio. Y cuando dejamos de hacer juicio, aflora un amor que no conocemos. Y ese amor nos conecta con todo, con todo, con todo. Así es. Así es. Para aquellos que se preguntan cómo vamos a salir de aquí, si de verdad esta teoría fuese real, bueno, ya lo dijimos. Primero, ser conscientes y mirarnos hacia adentro, ¿verdad? Conocernos a nosotros mismos y reconectar con esa esencia del ser. Esa es la única vía hacia la libertad. ¿Quieres decir algunas palabras para despedirnos? Bueno, yo quiero agradecerte inmensamente por darme una voz y estoy muy contenta de poder seguir con estos temas que yo sé que si una persona pone en práctica cualquier cosa y le va bien y le ayuda,
entonces estamos haciendo un buen trabajo. Porque la idea no es descalificar a nadie. La idea no es venir y juzgar. La idea es que al que le resuena y que si, como dijimos antes, si alguien puede tomar esta herramienta para aplicarla y ser feliz y empezar a conectar, porque nosotros tenemos que empezar a conectar. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros el pase para más adelante. Así es, así es. Gracias, Yorlena. Bueno, esto fue nuestro primer programa de la Matrix Anunnaki. Ya directamente para el canal hemos estado subiendo de los diferentes videos que hicimos hablando del tema. Los sacamos de Despierta, este es el tiempo, los estamos pasando para aquí, para el canal, pero este es nuestro primer programa, El Despertar dentro de la Matrix. Esperamos que les guste, esperamos que nos apoyen, que nos den un me gusta, que se suscriban al canal. Este es el canal de Yorlena y mío, en el que estamos dilucidando un poco sobre este tema. Y bueno, esperamos el apoyo de ustedes. Recuerden, suscríbanse, denle a la campanita. Recuerden de que YouTube nos está matando con la falta de notificaciones. Y nos volvemos a ver en un próximo programa de La Matrix Anunnaki. Hasta la próxima.